preparar el marco en su mente en referencia al debate. Esto es crítico para todos nosotros y es aún más crítico para aquellos que son estudiantes, aquellos que son alumnos. Si tú eres un alumno de secundaria, un alumno de preparatoria, si eres un alumno de universidad o inclusive de una universidad que no sea distintivamente cristiana, se te va a dar este tipo de enseñanza acerca de la evolución como si fuera un hecho, y vas a darte cuenta de que lo que te voy a estar diciendo es opuesto prácticamente a todo lo que oigas. Vamos a preparar el escenario para ese contraste en esta noche y después entraremos al texto de las Escrituras y veremos cómo las Escrituras por sí mismas se dirigen a la teoría evolucionaria popular. También es importante que todos nosotros entendamos esto, porque entender los orígenes en el libro de Génesis es el cimiento del resto de la Biblia. Si Génesis capítulos 1 y capítulo 2 no nos dicen la verdad, entonces ¿por qué debemos creer algo más en la Biblia? Si en el Nuevo Testamento dice que el Creador es nuestro Redentor, que Dios no es el Creador, entonces quizás tampoco es el Redentor. Si nos dice en 2 de Pedro que Dios mismo va a llevar a cabo una disolución instantánea del universo entero como lo conocemos, que Dios en un momento va a deshacer todo y después entonces tiene una importancia tremenda acerca de su poder para crear, porque el mismo que con una palabra pueda deshacer o disolver el universo es capaz de crearlo tan rápidamente como Él lo desee. Entonces, lo que creemos acerca de la creación, lo que creemos acerca de Génesis, tiene implicaciones hasta el final de las Escrituras, implicaciones acerca de la veracidad de las Escrituras, implicaciones que tienen que ver con el Evangelio, implicaciones que tienen que ver con el fin de la historia humana, y todo está involucrado, todo se relaciona a cómo entendemos los orígenes en el libro de Génesis. El tema de los orígenes, entonces, es absolutamente crítico para todo el pensamiento humano. Se convierte en algo crítico el cómo conducimos nuestras vidas como seres humanos. Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender el propósito de la humanidad, para qué existe y cuál es nuestro destino. Si no podemos creer lo que Génesis dice acerca de los orígenes, estamos perdidos en lo que a nuestro propósito y destino concierne. Sea que este mundo y su vida como los conocemos evolucionó por el azar sin causa alguna, o si fue creado por Dios, tiene implicaciones inmensamente amplias para la vida humana entera. Ahora, esencialmente hay dos opciones, únicamente dos opciones. Puedes creer lo que Génesis dice o no. Y esa no es una simplificación excesiva. Francamente, creer en un Dios sobrenatural creador que hizo todo es la única explicación posible racional para el universo, para la vida, para el propósito y para el destino. Ahora, la ecuación divina dada en la Biblia, en contraste a que nadie por nada es igual a todo, la ecuación divina se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé cómo podría ser dicho de una manera más simple o más directa que eso. O crees que Dios creó los cielos y la tierra, o crees que no lo hizo. Realmente esas son las únicas dos opciones válidas que tiene usted. Y si cree que Dios creó los cielos y la tierra, entonces realmente usted se queda con dos opciones. O cree que Génesis es la verdad o no lo cree. O cree que Génesis, el relato de Génesis de que Dios creó los cielos y la tierra es verdad, o cree que de alguna manera evolucionaron a partir de la nada por azar. Viendo el relato de Génesis 1 por un momento, las palabras en ese primer versículo realmente son asombrosas. Indican la mente increíble de Dios. Ahí en ese primer versículo, Dios dice todo lo que pudo haber sido dicho acerca de la creación y lo dice en unas cuantas palabras. La declaración es precisa y concisa y casi más allá de la composición humana. Un científico bien conocido llamado Herbert Spencer murió en 1903 y él descubrió que toda realidad, todo lo que existe en el universo puede ser contenido en 5 categorías.
Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Herbert Spencer dijo que todo lo que existe en una de esas categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora piensa en eso. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Esa es una secuencia lógica. Y con eso en su mente escuche Génesis 1:1. En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. Todo lo que podía haber sido dicho acerca de todo lo que existe es dicho en ese primer versículo. Ahora, o lo cree o no lo cree. O cree que ese versículo es preciso, es correcto y Dios es la fuerza, o cree que Dios no es la fuerza que creó todo. Y entonces se queda con el azar o la coincidencia. Esto es más que simplemente un tema secundario. Alguien le escribió una carta al presidente de los guardadores de promesas, los Promise Keepers, y no estoy apuntándolos de manera particular a ellos, fuera de la ilustración que es tan clara debido a la respuesta que escribieron. Y les preguntaron a ellos acerca de cuál era su posición acerca de la creación. El asistente del presidente respondió con esta declaración, y cito, «Usted necesita saber que el ministerio de Promise Keepers no tiene posiciones en asuntos como estos. De hecho, específicamente tratamos de evitar debates como esos. Nuestros esfuerzos se concentran en unir a hombres en base a las doctrinas esenciales históricas del cristianismo ortodoxo como se representan en nuestra declaración de fe, o enfocarnos en cosas que unan al cuerpo de Cristo en lugar de aquellas que tienden a dividirlo, debido a que diferentes iglesias y cristianos individuales se aferran a diferentes posiciones acerca de la creación. Es una de esas cosas que creemos que cae bajo la categoría de doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias tales como dones espirituales, seguridad eterna y el rapto, etc. En breve, cuando tiene que ver con temas como la creación, creemos que los cristianos necesitan extenderse gracia los unos a los otros, como se resume en la declaración que afirma que en los asuntos esenciales hay unidad y en los asuntos no esenciales hay libertad, en todas las cosas, amabilidad. Fin de la cita. Ahora, esa es una declaración bastante agresiva acerca de la naturaleza secundaria de creer en el relato de Génesis, ¿no es cierto? No resuelve el punto de que si no crees en el libro de Génesis, no crees en la Biblia. Y no estoy tratando de atacar a esa organización, sino que simplemente queremos decir que esto es generalmente la manera de pensar de la mayoría de la gente cristiana. Sea que el mundo fue creado por Dios o evolucionó por el azar, sin causa, ha sido debatido por mucho tiempo. Ha sido debatido desde Darwin. Pero el debate se reduce a esto. O crees la Biblia o no la crees. O cree usted el libro de Génesis o no lo cree. Y si no cree el libro de Génesis, entonces, ¿qué cree? Bueno, en la mayoría de los casos creen la evolución naturalista. Habrían algunos que serían evolucionistas teístas que dirían, bueno, Dios en cierta manera echó a andar todo, pero después la evolución siguió con el proceso y niegan entonces el relato de Génesis y niegan diciendo que el relato de Génesis es preciso al decir que Dios creó en 6 días de 24 horas. Los creacionistas progresivos esencialmente dicen lo mismo, que la creación no ocurrió como Génesis lo dice, sino que más bien fue a lo largo de épocas largas y Dios en cierta manera progresivamente intervino en el proceso y llevó a cabo cierto trabajo creador paralelo al proceso de evolución. Pero esas posiciones, la evolución teísta y el creacionismo progresivo, también niegan el texto directo del libro de Génesis. Entonces lo vuelvo a decir, o cree usted en Génesis o no cree. Y si no cree, tiene algunas opciones. Puede ser usted un evolucionista teísta o puede ser un evolucionista naturalista. Entre los cristianos hay algunos que son evolucionistas teístas, pero entre aquellos que prácticamente constituyen el mundo incrédulo, son evolucionistas naturalistas. Y entonces se quedan con la noción increíble que nadie por nada es igual a todo. Douglas Kelly, quien ha escrito acerca de este tema con mucha precisión y con mucha inteligencia, dice, y cito, «No hay duda de que la visión bíblica del hombre como la criatura de Dios a quien Él hizo a su imagen ha tenido el efecto más poderoso en la dignidad humana, en la libertad, en la expansión de los derechos del individuo, en sistemas políticos, en el desarrollo de la medicina, en toda área de la cultura.
Qué diferente es, escribe él, del punto de vista humanista del hombre como siendo meramente una criatura que evolucionó, no hecha a imagen de Dios porque no hay Dios. Dicha premisa ha capacitado a los estados marxistas totalitarianos prácticamente a que cómodamente liquiden a millones de sus ciudadanos debido a la suposición de que no hay una persona trascendente en cuya imagen esos ciudadanos son creados, ningún ser para darle a esos ciudadanos una dignidad y un derecho a existir más allá de lo que el Estado determina. Fin de la cita. Este punto ha sido explorado a profundidad por el barón Erich von Kuehnelt-Leddihn de Austria, quien puede ser el erudito más grande del siglo acerca de preguntas que tienen que ver con la libertad y el totalitarianismo. Él ha escrito un libro muy importante llamado La izquierda revisitada desde Dessau y Marx a Hitler y Pol Pot, el cual trata con esos asuntos. Y en él muestra que fuera de la creencia de que la humanidad es creada a imagen de un Dios trascendente, la dignidad derivada divinamente y la libertad de los seres humanos desaparece completamente. Él dice, y cito, para los materialistas genuinos no hay una diferencia fundamental, solo gradual evolutiva entre un hombre y una peste y un insecto molesto. Fin de la cita. Y su conclusión es el punto de fondo entre el hombre creado a imagen de Dios y la termita en forma humana. Y él está en lo correcto. Tenemos dos opciones. O evolucionamos de la misma baba, del mismo material líquido, y puede ser explicado únicamente en un sentido materialista, lo cual significa que somos hechos de nada, pero lo material, o hemos sido creados por Dios y hechos a su imagen, siguiendo un patrón celestial. Y el debate no es solo biológico, eso es lo que estoy tratando de decir, no solo es biológico, sino que es moral y espiritual. El debate entra a preguntas que tienen que ver con la dignidad del hombre, con la naturaleza del hombre, la imagen del patrón celestial, la imagen de Dios. Hace preguntas acerca del asunto del control. ¿Quién es soberano en el universo? ¿Quién está en control? Pregunta, ¿acaso hay un juez universal? ¿Acaso hay una ley moral? ¿Hay alguien que dé una ley? ¿Acaso la gente debe vivir conforme al estándar de Dios? ¿Acaso habrá una evaluación final de cómo los hombres y mujeres deben vivir? ¿Hay un juicio final? Como puede ver usted, estas son las preguntas que la evolución trató de evitar. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, no porque los evolucionistas y los materialistas y los naturalistas no querían a Dios como creador, sino porque no querían a Dios como juez. La evolución fue inventada para matar al Dios de la Biblia, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la inviolabilidad de su ley, el estándar al cual está obligado el pensamiento y conducta humanas. La evolución fue inventada para quitar la moralidad universal y la culpabilidad universal y la responsabilidad universal. La evolución fue inventada para eliminar al juez y dejar que la gente tuviera la libertad de hacer lo que quisiera sin culpabilidad y sin consecuencias. Digo, si realmente resumiéramos estas dos alternativas, la posición materialista diría, la realidad definitiva es una cuestión impersonal, no existe Dios alguno. La perspectiva cristiana dice, la realidad definitiva es un Dios infinito, personal, amoroso. La perspectiva materialista dice, el universo es creado al azar, sin ningún propósito definitivo. La perspectiva cristiana dice, el universo fue creado amorosamente por Dios con un propósito específico. La perspectiva materialista dice, el hombre es el producto del tiempo impersonal, más el azar, más la materia. Como resultado, ningún hombre tiene valor eterno, dignidad, ni significado alguno fuera de aquello que es derivado de manera subjetiva. La perspectiva cristiana dice, el hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Dios. Debido a esto, todos los hombres reciben o tienen valor eterno y dignidad. Su valor no está derivado en últimas de sí mismos, sino de la fuente que trasciende a estos hombres, Dios mismo. La perspectiva materialista de la moralidad dice, la moralidad es definida por todo individuo de acuerdo con sus propias perspectivas e intereses. La moralidad en últimas es relativa, porque toda persona es la autoridad final para sus propias perspectivas. La perspectiva cristiana dice,
La moralidad es definida por Dios y es inmutable porque está basada en la naturaleza santa e incambiable de Dios. La perspectiva materialista dice esto acerca de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte trae aniquilación eterna o extinción personal para toda persona. La perspectiva cristiana dice, la vida después de la muerte involucra o la vida eterna con Dios o la separación eterna de Él, o las glorias del cielo o los terrores del infierno. Ahora, permítame decirle algo. Cualquiera de esas dos perspectivas que usted adopte no es un asunto secundario, es un asunto primario, no solo para la ciencia, sino para la teología. ¿Cómo es posible que la perspectiva cristiana vea esos asuntos como cosas secundarias? Ese es el cimiento de toda verdad. Francis Schaeffer, el apologista, dijo, y cito, si él tuviera una hora, ¿qué pasar con una persona en un avión? Una persona que no conociera al Señor, él pasaría los primeros 55 minutos hablándole al hombre de que fue creado a imagen de Dios, y los últimos 5 minutos presentándole el Evangelio de salvación que podría restaurar al hombre a esa imagen original. Fin de la cita. El cristianismo no comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador. El cristianismo comienza en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra con el propósito y destino que Él mismo había determinado. Entender y creer la doctrina de la creación en el libro de Génesis es el cimiento para aceptar, mucha atención, escuche con cuidado, para aceptar que la Santa Biblia debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real. La gente dice, bueno, el libro de Génesis es mito y leyenda y fantasía y alegoría y tradición. ¿Realmente no habla de los hechos reales al mundo real? Claro que sí. La palabra de Dios debe ser tomada seriamente cuando le habla al mundo real en cualquier tema y en todo tema. Si evitamos enfrentar lo que la Biblia dice acerca de la creación y el universo material, entonces hay una tendencia para que nuestra religión esté desconectada del mundo real. Hay una tendencia a colocar las Escrituras en alguna categoría mística, a colocar al cristianismo en algún closet atrás de un vitral, como Douglas Kelly lo declara, que no impacta en el mundo del espacio y tiempo. Usted comienza con el libro de Génesis y empieza a torcer la naturaleza literal de ese texto y ha creado un enfoque místico de las Escrituras desde el comienzo. El teólogo escocés James Denney afirmó esto a los fines de los 1890, y cito, la separación de lo religioso y lo verdadero significa la religión muere entre los verdaderos hombres. Fin de la cita. Usted no puede tomar el libro de Génesis, tomar el capítulo 1 y decir que esta es una historia de hadas, que esta no es historia real, que esto no es realidad, que esto no refleja un entendimiento real del mundo real en el espacio real y el tiempo real, sin implicaciones severas para el resto del mensaje de las Escrituras. La doctrina de la creación, como es identificada en el libro de Génesis, es fundamental, es el punto de cimiento. Ahí es donde Dios comienza su historia. Y no puede cambiar el principio sin impactar el resto de la historia y el final. En la Biblia Dios habla, y Él habla en Génesis 1:1 y dice, Él creó los cielos y la tierra. Él es el que habló en Génesis 1:1 y que habla a lo largo de las Escrituras hasta el final. Cuando usted cambia o tuerce Génesis 1, cuando usted altera Génesis 1, está alterando la palabra del Dios vivo y está tomando el relato divino de la creación real en espacio real y tiempo real, y usted está diciendo, no es correcto, no es legítimo, no es la verdad. Y ese es un ataque serio y quita las Escrituras de la realidad y divorcia la religión, la verdadera religión de la realidad. Eso es severo. A la evolución le encantaría hacer eso. Le encantaría deshacer a Dios, le encantaría matar a Dios, le encantaría quitarle a las Escrituras su veracidad. Quiere rechazar a Dios como el dador de la ley, juez, salvador. Quiere destruir la dignidad del hombre como alguien creado a imagen de Dios. Y eso llega a ser bastante ridículo, ¿no es cierto? De acuerdo con la evolución, el hombre está mejor cuantitativamente hablando que los animales. Esto es que él tiene algunas características que los animales no tienen, pero cualitativamente no es mejor. Él tiene un cerebro más grande en términos cuantitativos, pero cualitativamente él no fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, está mal desde el punto de vista ético el violar los derechos de otros animales, quienes son nuestros hermanos literales,
hablando en términos evolutivos. Y oímos eso el día de hoy, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Esa organización llamada PETA, conocida así por sus siglas en inglés, que significa la gente a favor del trato ético de los animales, su director nacional, Ingrid Neubrich, hizo esta declaración famosa, y cito: una rata es un cerdo y un perro es un niño. Fin de la cita. No hay diferencia. Todas son formas más elevadas de vida, una rata siendo una forma más elevada de vida en su perspectiva, y deben ser consideradas iguales. Tenemos una organización simpática llamada la Iglesia de la Eutanasia, que cree que los derechos de los animales son superiores a los derechos humanos. Un representante de esa organización le dijo a una audiencia por televisión, una audiencia nacional, y cito: si vamos a matar especies, matemos primero a la humanidad, porque los humanos solo son una especie menor, con un papel menor que jugar en la diversidad general de la naturaleza. Fin de la cita. ¿Y usted ha leído esto? He leído acerca de grupos a favor de derechos de animales que dicen que el comer carne es homicidio. El hombre es la especie tirana, matar vacas es homicidio. Y hubo uno que dijo que matar pollos es igual que el holocausto perpetrado por los nazis en contra de los judíos. Este tipo de aberración viene porque estas personas realmente creen que el hombre simplemente es el final de una serie evolutiva de ocurrencias al azar que no tiene propósito y no tiene destino y no está hecho a imagen de Dios. Él no tiene ninguna obligación ni dignidad alguna más allá de algún otro animal porque está en esa misma línea del proceso evolutivo. ¿Y sabe usted una cosa? Si la evolución es verdad, no puede discutir con ellos. Solo somos animales. Únicamente evolucionamos. Y su argumento bien puede ser válido. Todos estos promotores de derechos de animales, escribe Marvin Lumeno, quienes se han expresado a sí mismos de manera pública en el tema, son evolucionistas. De acuerdo con la evolución, es meramente la suerte que ha hecho posible que el hombre haya evolucionado y que tuviera un cerebro más grande. Si ciertas mutaciones no le hubieran sucedido a nuestros ancestros, y en lugar de esto le hubieran sucedido a sus ancestros, a los ancestros de los chimpancés, podríamos estar donde ellos están, en el zoológico, y ellos podrían estar donde nosotros estamos. De esta manera, y cito: no tengo derecho ético para usar mi superioridad alcanzada puramente por la suerte o por el azar. No tengo el derecho de violar los derechos de otros animales que realmente no tuvieron la culpa de no evolucionar con las mismas capacidades que yo. Fin de la cita. Si el hombre solo es un animal, un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar, entonces, ¿dónde está su significado? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su valor absoluto? ¿Cuál es su propósito? Obviamente no tiene ninguno. Ahora, lo que la evolución en esencia dice es que a lo largo del tiempo, por el azar, la materia evolucionó hasta convertirse en el universo entero. Jacques Monod, esto es impensable, quien ganó el Premio Nobel de Biología, y en su libro El azar y la necesidad dice lo siguiente, y cito: el hombre está solo en la inmensidad sin sentimiento del universo, a partir de la cual él emergió por el azar. Fin de la cita. Este es el biólogo que ganó el Premio Nobel. El azar únicamente es la fuente de toda innovación. Solo el azar es la fuente de toda la creación en la biosfera. Él escribe, y cito: el azar puro, absolutamente libre pero ciego, se encuentra en la raíz misma del edificio estupendo de la evolución. Fin de la cita. Entonces Monod dice, simplemente es el azar. El conocido evolucionista J.W. Burrow escribe en su Introducción al origen de las especies, y cito: la naturaleza, de acuerdo con Darwin, fue el producto del azar ciego y la lucha ciega y el hombre. Una mutación inteligente en soledad, luchando con los brutos por su sustento. Para algunos, más bien, el sentido de pérdida fue irrevocable, como si un cordón umbilical hubiera sido cortado y los hombres se encontraran a sí mismos como parte de un universo frío, sin pasión alguna.
A diferencia de la naturaleza concebida por los griegos, el alumbramiento y la tradición cristiana racionalista, la naturaleza darwiniana no tenía pistas para la conducta humana y no tenía respuestas para los dilemas morales del hombre. Fin de la cita. Digo, el hombre simplemente fue cortado de algún tipo de significado. Él es una mutación inteligente sola, producida a partir del azar. Él es protoplasma que espera convertirse en estiércol. Ahora, esto está bastante lejos de ser creado a imagen de Dios. Esta idea evolucionaria no solo despoja al hombre de su dignidad y su significado. Esto es más que solo absurdo, tonto, es más que irracional, es más que depresivo, es más que humillante, es más inclusive que inmoral. Esta idea evolucionaria es mortal. Y en nuestra historia reciente en la civilización occidental, ninguno ha demostrado la naturaleza mortal de esta idea evolucionaria mejor que Adolf Hitler, y él fue seguido por José Stalin, y todos aquellos que masacraron a masas de gente, millones de personas, y cometieron genocidio. En el fondo, en la base de su sistema de creencias y filosofías se encontraba la evolución. Por ejemplo, Hitler vio en la teoría evolutiva la justificación científica para su perspectiva personal simplemente como lo vieron los darwinistas sociales del siglo XIX para sus abusos terribles. No hay duda alguna que la evolución se encontraba detrás de todo el pensamiento nazi desde el principio hasta el final. Y sin embargo, pocas personas estaban conscientes de eso, y Hitler inclusive absorbió un compromiso cuasi cristiano de la Iglesia del Estado de su día. Erich Fromm escribió, y cito, «La religión del darwinismo social pertenece a los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del último siglo. Ayuda a la propagación del egoísmo despiadado nacional y racial al establecerlo como una norma moral. Si Hitler creía en algo en absoluto, entonces era en las leyes de la evolución, lo cual justificó y santificó sus acciones y especialmente sus crueldades». Fin de la cita. ¿Cómo funciona eso? La evolución es la supervivencia ¿de qué? Del más fuerte. Hitler simplemente estaba manifestando su papel evolutivo. Él era el más fuerte y entonces él masacró a todo mundo bajo la tesis evolutiva de que él estaba perpetuando a los más fuertes y él estaba ayudando en el desarrollo de la superraza. Todo eso nació a partir de la teoría evolutiva. Y Mein Kampf, mi lucha, en esencia era la teoría evolutiva de Hitler desarrollándose políticamente y fue la justificación para la destrucción de las masas que amenazaban la evolución continua de la superraza. En Mein Kampf, Hitler escribió, y cito, «El que va a vivir debe pelear. El que no quiere pelear en este mundo donde la lucha permanente es la ley de la vida, no tiene el derecho de existir. No veo por qué el hombre no debe ser tan cruel como la naturaleza. A la naturaleza le gustan los bastardos solo poco». Y finalmente él dijo, «Todo lo que no es de raza pura en este mundo es basura». Fin de la cita. Y entonces él destruyó a los judíos, él destruyó a los negros, él destruyó a los gitanos, y él estaba ayudando la selección natural y cumpliendo el sueño biológico evolutivo. La cabeza del Frente Laboral Nazi dijo que las masacres de Hitler expresaron, y cito, «lo más elevado y lo mejor en la humanidad». Fin de la cita. Julian Huxley, un biólogo y evolucionista, escribió Ensayos de un humanista en 1964 y dijo, y cito, «La evolución es la idea más poderosa y más grande que jamás se ha levantado en la Tierra». Fin de la cita. ¿Y sabe usted una cosa? Tiene razón. Es la mentira más grande, satánica, que el mundo jamás ha conocido porque elimina la necesidad de un creador. La gente puede evitar a Dios de manera total, particularmente al Dios bíblico. A Darwin no le importaba si usted quería adorar a otro Dios. Y no creo que a Hitler le importaba si usted quería adorar a otro Dios, no solo el Dios de la Biblia, no solo el Dios que creó. Cuando Darwin publicó por primera vez Su origen de las especies, fue rechazado primordialmente por el mundo científico de su día, porque universalmente
el mundo se aferraba a una creencia en la creación divina. No había otra explicación racional y, en esencia, si usted tiene un efecto, debe tener una causa. Cuando él escribió El origen de las especies, claro que tuvo sus evaluaciones críticas desde el principio. El mundo científico estuvo casi en su totalidad en contra de esa teoría. En años posteriores, Thomas Huxley, hablando del año 1860, describió la situación diciendo, y cito, los que apoyan las perspectivas del señor Darwin eran prácticamente extremadamente insignificantes en términos numéricos. No queda la menor duda que si un concilio general de la Iglesia, en términos científicos, hubiera sido organizado en ese entonces, habríamos sido condenados por una mayoría abrumadora. Fin de la cita. Fue difícil que la gente lo aceptara. Inclusive Darwin tuvo dificultades con eso. Si usted lee algo de Darwin, usted se va a dar cuenta que continuamente está llenando sus escritos con dudas tremendas. Por ejemplo, él dice en el 6º capítulo de Su origen de las especies, y cito, mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, una multitud de dificultades se le han ocurrido al lector. Algunas de ellas son tan graves que al día de hoy nunca puedo reflexionar acerca de ellas sin conmoverme. Fin de la cita. En su capítulo acerca del instinto, él reconoció que dichos instintos simples, como el que las abejas pudieran hacer un panal, podrían ser suficientes como para derrocar mi teoría entera. Y pensar que, y cito, el ojo podía evolucionar por la selección natural parece, y confieso libremente, absurdo en el grado más elevado posible. Fin de la cita. En su capítulo acerca de las imperfecciones en el registro geológico, él se quejó de que la falta completa de etapas intermedias de fósiles en todos los registros geológicos quizás era, y cito, la objeción más obvia y más grave que puede ser presentada en contra de mi teoría. Fin de la cita. En otras palabras, él por lo menos tuvo la suficiente honestidad como para admitir que lo que él propuso no tenía sentido en absoluto. Darwin escribió que estaba profundamente consciente de su propia ignorancia, y en sus cartas personales él escribió acerca de tener ideas terribles, de haberse engañado a sí mismo y de haberse entregado a una fantasía. Pero Darwin estaba determinado a escapar de un Dios personal a toda costa. Él dijo eso, y cito, estoy determinado a escapar del diseño y de un Dios personal a toda costa. Fin de la cita. Al final de su vida, o hasta el final de su vida, él estuvo en esa lucha, tratando de escapar del Dios que nunca realmente pudo escapar. Y finalmente su vida emocional se atrofió bajo la lucha de la batalla, los sentimientos religiosos desaparecieron y con ello todo lo demás, el mundo se volvió frío y muerto. Y al final Darwin aparentemente recibió una probada de su propia medicina. Él había privado al universo de Dios y todo el significado, y entonces se privó a sí mismo de todo significado. James Moore escribió una biografía de Darwin llamada La vida de un evolucionista atormentado. Y en algunas de sus cartas Darwin se refirió a su teoría, y cito, como el evangelio del diablo. Fin de la cita. E inclusive después de que en cierta manera él había ganado el día, él había ganado la batalla porque él había liberado a los hombres del Dios de la Biblia, él liberó a la gente de disfrutar de su pecado sin el pensamiento de un juez. Él había comenzado a ganar la batalla, pero su sufrimiento psicológico era tan profundo, sus síntomas físicos continuaron. Él literalmente no solo estaba matando a Dios por sí mismo, sino matando a Dios para todo el mundo. Un escritor dice, y cito, su vida fue un intento largo por escapar de la iglesia y escapar de Dios. Es esto lo que explica tanto que de otra manera sería incongruente en su vida y en su manera de ser. Fin de la cita. Entonces, entendamos esto. Seamos claros en esto. Esto tiene que ver con deshacerse de Dios, el Dios de la Biblia, la autoridad de las Escrituras con sus implicaciones morales. E inclusive la gente cristiana que quiere ir a Génesis 1 no cree que tiene la libertad de decirnos que Génesis 1 no significa lo que dice. ¿Por qué queremos unir fuerzas con aquellos cuyo esfuerzo está directamente dirigido en contra de la autoridad del Dios de las Escrituras?
Necesito que entendamos esto, necesito explicar esto, necesito decirlo como es. Ahora, por unos cuantos minutos, quiero volverme a algo filosófico. Creo que les va a gustar esto. Al final, el evolucionista naturalista dice, inclusive el evolucionista teísta, dice que las cosas suceden por el azar, el azar. Nos deshacemos del Dios de la Biblia, nos deshacemos del Dios de Génesis, nos deshacemos del Creador y después tenemos el azar. Ahora, este es algo muy interesante en lo que podemos pensar. He leído esta palabra azar una y otra vez al leer los escritos de estas personas, y el mito que impulsa al proceso evolutivo entero, esta idea enteramente no bíblica, irracional, inmoral de la evolución, el mito que la impulsa es el mito del azar, el azar. El azar es la causa. En la ciencia contemporánea, el azar adopta un nuevo significado. No quieren que Dios sea la causa, pero algo tiene que ser la causa. Entonces, la causa es el azar. Cuando uso la palabra azar, debemos remontarnos a su etimología. En una época, en gran parte estaba restringida para describir la probabilidad matemática, en donde podíamos decir, bueno, si voy allá hay una probabilidad o azar, por el azar hay una probabilidad, y podemos usar quizás mejor la palabra probabilidad o azar, es la idea, esta es la idea que estamos describiendo. Bueno, si voy allá, por azar o hay una probabilidad de que pueda verla porque quizás ella venga por aquí, o si si meto este dinero en esta cuenta, está la probabilidad de que esto pueda suceder y pueda entonces yo tener tal cantidad de dinero. Entonces, si yo me muevo a esa comunidad y comienzo a conocer a algunas personas, existe la probabilidad de que pueda desarrollar algún tipo de interés en mi negocio. Hay una probabilidad matemática. Así en esencia era como se usaba la palabra azar, como probabilidad. Y después, en cierta manera, se amplió un poco y se aplicó de una manera más amplia para incluir cualquier tipo de acontecimiento impredecible, cualquier tipo de probabilidad sin importar lo remoto, o cualquier coincidencia sin importar lo aparentemente imposible que fuera. Pero permítame hablarle del azar o la probabilidad. El azar no existe, no es nada, no es nada. El azar es una palabra usada para explicar algo más, pero la probabilidad no es nada, no es una fuerza. El azar no hace que nada suceda. El azar no existe. Es solo una manera de explicar algo más. El azar no le hizo a usted conocer a esa persona, a dónde iba cuando ella iba ahí. Por eso la conoció. El azar no tuvo nada que ver con eso, porque el azar no existe. No es nada. Pero en la evolución moderna ha sido transformada en una fuerza de poder causal. Ha sido elevada de ser nada a ser todo. El azar hace que las cosas sucedan. El azar es el mito que sirve para apoyar la perspectiva de caos de la realidad. Digo, esto está tan lleno de problemas desde un punto de vista racional o filosófico que difícilmente sabe usted dónde comenzar. ¿Cómo obtiene usted la materia inicial sobre la cual el azar opera? ¿De dónde viene eso? Tendría que decir, bueno, el azar la hizo aparecer. ¿Sabe qué? Eso se oye tan ridículo. Y sin embargo, esta es la filosofía que se encuentra detrás de la evolución. Es totalmente incoherente y racional. Pero el nuevo paradigma evolutivo es el azar, y es el opuesto a la lógica. Como usted puede ver, cuando usted abandona la lógica y la lógica dice, oh, hay un universo, alguien lo hizo. ¿Qué más diría la lógica? Hay una construcción, alguien lo hizo. Hay un edificio, alguien lo hizo. Hay un piano, alguien lo hizo. Hay un universo más complejo que un edificio, infinitamente más complejo que un piano. Alguien que es muy, muy poderoso y muy, muy inteligente lo hizo. Dice, no, el azar lo hizo. Escuche, eso es suicidio racional, eso no es lógico. La lógica abandonada lo deja con mito y los enemigos de la mitología son la información empírica y la razón dada por Dios. Entonces, para que un evolucionista y crea que el azar hace que las cosas sucedan, usted tiene que hacer dos cosas: rechazar la información empírica y ser irracional. Pero si usted ama a su pecado lo suficiente, usted lo va a hacer. Como puede ver, usted puede eliminar la información empírica, la evidencia, y deshacerse de la lógica dada por Dios,
y esas dos cosas son la esencia de la ciencia pura, si usted puede deshacerse de esas cosas, entonces la mitología se desboca. Como lo dijo un escritor, y cito, el azar es la nueva almohada suave sobre la cual se acuesta la ciencia. Fin de la cita. Arturo Kessler dijo, y cito, siempre y cuando el azar gobierne, Dios es un anacronismo. Fin de la cita. Si el azar gobierna, Dios no puede gobernar. El azar depone a Dios, derroca a Dios. La existencia misma del azar lo arranca de su trono soberano. Si el azar como fuerza existe, inclusive en la forma más frágil, Dios no es Dios, si hubiera una palabra así. Dios es desdiosado, si hubiera una palabra así. Los dos son mutuamente exclusivos, se excluyen de manera mutua, se excluyen a sí mismos. O hay un Dios que creó el universo, que gobierna de manera soberana y controla de manera soberana, o no lo hay. Si el azar existe, destruye la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, entonces Él no es Dios. Si Él no es Dios, entonces no hay Dios y el azar gobierna. Eso es aterrador. Pero el azar no es una fuerza. El azar no puede hacer que nada suceda. El azar no es nada y no existe. No tiene poder para hacer nada porque no es nada. Es impotente porque no es nada. No tiene poder porque no existe. ¿Entiende usted esto? Debido a que el azar no existe, no puede producir nada. No puede ser la causa de ningún efecto. Sin embargo, los evolucionistas modernas hablan del azar todo el tiempo. No es nada, sino hocus pocus. Es la ley más antigua y más inviolable de la ciencia, lógica y la razón. Cualquiera de usted que jamás tomó alguna clase de debate o estudió a alguno de los filósofos racionales recordarán la declaración ex nihilo nihilo fit. Esto es, de la nada nada viene. El azar no es nada. Esto es suicidio racional. Entonces, cuando los científicos le atribuyen poder instrumental al azar, escuche con atención, han dejado la esfera de la razón, han dejado la esfera de la ciencia. Prácticamente se han vuelto a los sombreros para sacar de ahí conejos. Se han vuelto a la fantasía. Y después toda su investigación científica se vuelve caótica y absurda porque realmente no puede producir lo que debe producir porque no lo permiten. Hoy en día, la incoherencia de la evolución no es cuestionada en gran parte por nadie, y todas estas universidades siguen promoviendo esto. Cada vez que tomo la revista Newsweek o Time y leo otro de estos artículos de evolución, particularmente porque leo, digamos, National Geographic, estoy expuesto a eso también, y continúan tratando de hacernos creer que el azar existe como fuerza, que todo fue espontáneamente generado por el azar. George Wald, un hombre brillante, y cito, dijo, uno solo tiene que esperar. El tiempo por sí mismo lleva a cabo los milagros. Si se da suficiente tiempo, lo imposible se vuelve posible. Lo posible probable y lo probable de hecho cierto. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente es absurdo. Eso es absolutamente algo incoherente. La autocreación es absurda, no importa cuánto tiempo haya, porque el azar no existe. No existe. No hay explicación del universo sin Dios. Le voy a dar una pequeña ilustración científica. ¿Alguna vez ha escuchado de la teoría quantum? Bueno, ha escuchado quizás de un salto quantum. La gente dice, alguien dio un salto quantum. Permítame decirle de dónde viene. La teoría quantum se remonta a un científico llamado Max Planck, quien en 1900 presentó la teoría de que la energía viene en unidades discretas llamadas cuanta. No voy a llevarlo demasiado profundo porque yo mismo no puedo entrar con demasiada profundidad. Pero la energía puede ser dividida en unidades y él dijo que esas unidades identificables, son llamadas cuanta. En 1927, Werner Heisenberg, un físico alemán, descubrió que cuando un fotón le pega a un átomo, prácticamente empuja un electrón a una órbita más elevada. Y cuando eso ocurre, el electrón se mueve de la órbita más baja a la órbita de arriba o más elevada, escuche esto, simultáneamente sin haber afectado el espacio intermedio. Ese es un salto quantum. Permítame repetirlo.
Cuando un fotón le pega a un átomo, lo que hace es que impulsa un electrón a una órbita más alta de la órbita más baja de manera simultánea, pero nunca afecta el espacio que está en medio de esos dos puntos. Y lo que sucede es que el electrón deja de existir en un punto y simultáneamente existe en el otro punto. Ese es el famoso salto de quantum. Deja de existir y llega a existir simultáneamente, todo el tiempo en todos los átomos, todo el tiempo a lo largo de la historia creada, sigue haciendo eso. ¿Por el azar? Decir que es un salto cuántico no lo explica. Solo hay una cosa que lo explica y es el poder creador continuo de Dios. Él sustenta el universo y su creación al mantener todos los actos creativos necesarios, inclusive al nivel del electrón en un átomo. Él sustenta todas las cosas, Hebreos 1, por la palabra de su poder. Ahora, yo me doy cuenta de que algo de lo que estamos viendo va a estirar su cerebro, y eso es bueno, está bien. Vamos a hacer esto una vez más, y después voy a explicar.
where particles dance in the spaces where time has no chance. Whispers echo through the void. In the silence, our secrets are deployed. In the quantum realm, where particles dance in the spaces where time has no chance. Whispers echo through the void. In the silence, our secrets are deployed. Through the dimensions we glide in the folds of the quantum tide. Melodies of the unseen in the whispers within. Digital sky, we roam free in the shadows of the quantum sea. Electric